Hola amigos, estamos en Pray and Coffee. Estamos transmitiendo este programa para, para todo el mundo de habla hispana. Hoy es 2 de julio del 2022 y hoy tengo el gusto de tener este conversatorio eh, de la palabra con un amigo que está al sur. Yo en este momento estoy en Mérida, Yucatán, México. Y hoy tenemos a Juan el César desde Esquel, en la provincia de Patagonia, al sur del continente. Entonces, Juan, por favor, preséntate. Hola a todos. Sé que Dios se glorifica en cada cosa que hacemos y obviamente el poder compartir este café implica también compartir de Dios, ¿no? Y bueno, para mí es un honor poder estar y poder llegar a muchos con lo que Dios está hablando. Juan, ¿cómo está Esquel? Cuéntanos de Esquel, la provincia de Uf. Patagonia. ¿Es muy frío o es muy caliente o cómo es? Nosotros tenemos varias estaciones, estamos pegados a La Hoya, que es un centro de esquí, está a 14 kilómetros. Entonces, estamos en pleno invierno y en este momento está haciendo 1 grado sobre cero, pero está todo congelado, el patio lleno, nevó hace poquito, entonces está lleno de nieve, hay que tener mucho cuidado en la ruta. Estamos a 43 grados casi de latitud sur en la cordillera, una zona de lagos muy verde, muy linda, recomiendo para pasear. Pero le cuesta, yo he tenido gente de México acá y la verdad que la diferencia de temperatura se nota. Han querido ir a conocer la nieve y, y pasaron frío. Fue el día de más frío, me parece, ese día. Pero vale la pena, vale la pena. Juan, ¿y tú a qué te dedicas allí en Esquel? Yo soy profesor de economía, doy clases en secundarios y a la noche soy director de una escuela. Y aparte, bueno, las actividades del ministerio, ¿no? Muy bien. Bueno, Todo lo que Dios nos manda y qué bueno, Juan, que estés con nosotros, que hayas dedicado parte de tu tiempo. Voy a compartir en pantalla algo que quiero que lo tengamos presente. Este programa de Pray and Coffee, ¿por qué lo llamamos Pray and Coffee? Pues de las, por, porque el término oración en momentos de necesidad, hasta los ateos, hasta los que no creen en Dios, piden oración. Me sucedió hace un tiempo de un papá de un amigo de la universidad, cuando estudiamos en la Universidad de Medellín, en Colombia. Él, después de unos 10 años de yo haber terminado la universidad ya, me mandó a llamar con su hijo y él era ateo y estaba muriendo de cáncer en la clínica León 13 de la ciudad de Medellín y dijo al hijo, hágame llamar a William Neira porque yo soy ateo, pero necesito ponerme en paz con Dios. Y bueno, yo fui allá, oré por él, se reconcilió con el Señor y bueno, duró un par de días más y falleció, pero aún los ateos piden oración. ¿Y por qué el término café? ¿Por qué el término café que estamos degustando? Porque hasta las culturas enfocadas al té, las culturas orientales, encuentran alrededor del café, sin entrar pues a ver las ventajas o desventajas, porque hay amigos y enemigos del café. eh, es algo donde cualquier persona se puede sentar a conversar, como en un café. Entonces, el amable auditorio que tenemos, lo que nos va a ver es a nosotros conversando, pero conversando con Juan sobre unos textos de la Biblia que van de acuerdo a un orden, a un plan de lectura de la Biblia en un año, y de eso se trata, conversar sobre la palabra y al mismo tiempo conversamos sobre temas particulares. En YouTube, es importante que sepan que en YouTube ustedes pueden por ahora no tenemos un canal dedicado a Pray and Coffee, apenas estamos en las primeras presentaciones de YouTube,
posiblemente más adelante tengamos la propia página para el tema de Brian Coffee. Por ahora, pues vamos a colgar esto en la página que dice ahí, en YouTube, William Neira Ministries. La vamos a utilizar. En Facebook ya tenemos una página oficial, se llama Brian Coffee Global. Luego les compartiremos por qué se llama Global. Ahí vamos a estar dedicándonos todo el tema de lo que es oración en general. Y a los amigos los invitamos a que se conecten ahí a esa página. Tenemos un grupo público en Facebook que se llama Amigos de Brian Coffee. ¿Para qué sirven los grupos públicos en Facebook? Porque, por ejemplo, este documento y otros documentos que vamos a estar compartiendo, los podemos subir en PowerPoint como archivo, en PDF, lo subimos allí y queda ahí en el archivo de Amigos de Brian Coffee. Entonces, por eso es importante, porque los documentos no se pueden transmitir normalmente ni desde perfiles en Facebook, ni desde páginas en Facebook. Tiene que ser grupos en Facebook. Entonces, desde ese grupo podemos subir documentos en PDF. También tenemos en Telegram, aunque nos comunicamos con nuestros amigos normalmente en WhatsApp, en Telegram es el canal preferido de las personas que oran o interceden alrededor del mundo, porque como sea, WhatsApp a veces pone restricciones o condiciones o el tema de datos, pero Telegram no. Telegram hasta ahora es el canal más protegido en temas de oración. Sin embargo, aunque hay grupos secretos y grupos privados en Telegram para temas delicados de oración, de todas maneras les compartimos unos grupos públicos en Telegram donde cualquier persona alrededor del mundo, simplemente colocando Pride 4 Global, ya queda dentro del grupo. Lo mismo, Pride 4 México, Pride for México, ya queda dentro del grupo. O sea, son para compartir porque cada país tiene festividades, tiene momentos electorales, momentos de crisis, celebraciones, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los principales grupos en Telegram. Está México, Colombia, Perú y Argentina, que es donde normalmente tenemos personas conectadas, orando por diferentes necesidades, ya sean de personas o de ciudades o de naciones. Pero también tenemos otros grupos que luego les puedo compartir. Entonces, esto que vamos a compartir con Juan tiene que ver con algo que hemos llamado cultura de amor y misericordia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios es amor. ¿Sí? En primera de Juan 4:8, Dios es amor. Es la definición de lo que Él es. En Mateo 22, 37, 38, 39 y 40, dice Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Pero luego hay un segundo mandamiento. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Y aclara que toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Ahora, aquí encontramos tres hilos culturales del amor, que es primero amar a Dios, segundo amarme a mí mismo y tercero amar a mi próximo, a mi prójimo. Entonces, de eso se trata. Entonces, tenemos una herramienta que es un devocional diario para todos, devocional diario para todos. El acróstico es de devocional de diario di, todos to, dedito, para cultura de amor y misericordia, donde lo llenamos, lo diligenciamos, así que ustedes pueden ver, digamos, aquí está cómo lo tengo diligenciado, cada uno lo... ¿sí? Entonces, de un lado estamos llevando la lectura del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, para leerlo entre Génesis y Malaquías durante un año, y al mismo tiempo en simultáneo el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto entre Mateo y Apocalipsis. Porque la palabra nos permite no solamente conocer a Dios, amarnos a nosotros mismos, amar al prójimo,
sino nos da posibilidades de mejorar nuestra oración. Con frecuencia, Juan, nos encontramos en grupos de oración o grupos de intercesión y nos encontramos en que la gente tiene de pronto acceso al mundo espiritual, pero no sabe identificar colores, ni símbolos, ni números, porque no ha leído la palabra. Entonces, en grupos de oración, de intercesión, grupos de entrenamiento profético, lo que yo le digo a los que están muy animados es, si no, como por herramienta básica, si no has leído la Biblia unas cuantas veces, pues es difícil porque entonces luego tu mente comienzas a imaginar, asociar el mundo espiritual con cosas que de pronto ni siquiera ha leído nunca en la palabra. Entonces, de eso se trata. Entonces, para el día 2 de julio, en la lectura bíblica de leer la Biblia en un año, tenemos 3 capítulos en el libro de Job, capítulo 22, 23 y 24, y tenemos un capítulo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Juan, si le parece, podemos empezar por Job, das un marco general de qué tratan estos 3 capítulos y vamos conversando, vamos tomándonos este café. Muy bien. Cuando uno hace un devocional, lo primero que tiene que hacer es despojarse de todo el conocimiento. Es decir, eso es una norma para poder recibir lo que Dios quiere. Porque el problema es que tenemos mucho conocimiento y eso lo que hace es encuadrar. Leo algo, el Señor dijo esto porque yo lo aprendí así, me lo enseñaron y mis vivencias, y eso va a perjudicar lo que Dios quiere hablar. Entonces, es muy importante despojarse de todo conocimiento, es más, hay que orar previamente para que el corazón esté limpio de todo sentimiento, porque todo lo que nos pasa en el día va a hacer que lo que Dios nos quiere hablar va a ser modificado por nuestro mismo ser, por nuestra alma. Entonces, teniendo en cuenta esto, al leer algo en la Biblia, lo que tenemos que hacer es darle una leída y ¿qué querés, Señor, de esto? Entonces es importante la oración previa para que Él haga y nos transmita lo que quiere que aprendamos de eso, que nos quiere transmitir, porque la palabra es viva y que sea viva implica que hoy leo y estoy leyendo algo, mañana lo vuelvo a leer y el Señor me está diciendo otra cosa en la misma palabra. Y después puedo, una vez que lo leí y entendí lo que el Señor quiere transmitirme, ahí empiezo a poner el conocimiento que tengo, lo puedo relacionar, puedo investigar más sobre determinados puntos, y eso nos lleva a lo que el Señor nos quiere decir. Y cuando leía estos capítulos de Job, el Señor básicamente quería que entienda cuál es su carácter, es decir, qué es lo que está buscando. Y cuando uno empieza en Job 22, habla del Shaddai. Entonces habla de una personalidad específica. Cuando yo digo Jehová Sebaot o Nisi, estoy hablando de otras personalidades. Entonces cuando Dios me habla, tengo que entender bajo qué parámetro me está hablando. Y sabe que el Shaddai significa todopoderoso, omnipotente, Dios que es autosuficiente. También en algunas versiones está traducido como Dios de los montes, Dios de los juicios. Pero viene de la palabra Shaddai, del hebreo, en el Strong 7703, el Shaddai es en hebreo 7706. Shaddai significa ser fornido, pero también impenetrable. Y esto habla de una característica de Dios. Nosotros dice que la vida eterna es conocerlo a Él, pero Él tiene como una coraza y el único modo de llegar es en amor. Y lo que le estoy diciendo es una revelación. Es decir, ¿cómo llego
a conocerlo. Acá vamos a ver en estos estudios, en cada devocional que vamos a ir avanzando, y vamos a ver diferentes características de Dios. El problema es que lo humanizamos. El problema es que lo humanizamos a Dios y queremos entenderlo desde nuestra perspectiva, acotado en el tiempo, porque nosotros estamos muy poco en el espacio, acotado en el conocimiento, y es como esto, algo todopoderoso, pero impenetrable. ¿Saben quién los penetra? Los hijos. La palabra dice que los hijos son los que lo aman, pero los que los aman son los que hacen su voluntad. ¿Y cómo hago su voluntad? Oyéndolo. Si no, no puedo hacer la voluntad de él, si no sé lo que quiere decirme. Entonces, me pareció como el eje principal de Job, ¿sí? En Job 22, 23 y 24. La personalidad de Dios. Muy bien. William nos pasó un cuestionario y un poco como base para lo que teníamos que hacer. Y dice, ¿cuáles son sus comportamientos, características, nombres, títulos, ministerios que representa Dios? Y en Job 22.3 dice que saca el Shaddai con que tú seas justos. Es decir, a él no le interesa que yo sea justo, no le interesan mis obras, no le interesa un montón de aspectos, porque él es todopoderoso. Entonces, por más que nosotros queramos hacer un montón de cosas, la única cosa que nos hace ser aceptos a él es que seamos los hijos, que seamos los amados, que sea nuestro centro. Entre las características que habla Job, habla que él se pasea en los cielos. Dice en el versículo 14, las espesas nubes lo tapan y no lo dejan ver, mientras él se pasea en la bóveda celeste. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos una dimensión si miramos la bóveda y a veces hay un poco de nube y no vemos nada? Y dice que el cielo cuenta la historia y él se pasea por esa historia, él se pasea por toda la creación. Bueno, yo no sé si William sabe que mi especialidad son las estrellas. Hice astronomía, astrología. Sí. El Señor me puso a estudiar mucho antes de convertirme. Me convertí a los 40 años, a los 42 años. Así que llevo poco de convertido, pero Dios aprovechó todo el tiempo porque Él necesitaba capacitarnos. Y así a cada uno necesita capacitarnos en áreas para que nosotros podamos ser eficaces después. Pero ese es un propósito que tenemos nosotros en la vida, hacer algo que Él nos diga. Pero eso son tareas eventuales. Son tareas eventuales, como esto que estamos haciendo. Es una tarea eventual. La principal tarea la tenemos en la eternidad. Entonces, cuando uno empieza a descubrir que Él es todopoderoso, y en el versículo, entre estas características que nos habla el capítulo 22 que estamos analizando, el versículo 23 dice, si te vuelve el Shaddai, serás reedificado. Es decir, que nosotros nos alejamos de Él, pero Él necesita que volvamos y Él nos va a reedificar. No es porque nosotros queramos hacer, porque Él es tan todopoderoso, el enemigo está destruido, porque ya perdió, y nosotros tenemos que consagrarnos en todo este proceso. Este proceso lo que hace es que el Señor pueda cumplir su voluntad. ¿Y a Él le interesa que seamos reedificados? Sí. ¿Le interesa que cumplamos propósitos? Sí. Muchas veces nosotros buscamos querer agradarle y hacer cosas, y ahí es donde nos equivocamos. Varias veces el Señor me dijo, quédate quieto, y yo no, quería salir, y me empezaron a pasar cosas por no quedarme quieto, por no quedarme en su reposo, porque el estado de Él es un estado de reposo. Él no anda peleando con el diablo, no anda peleando con la gente.
nos dio libre albedrío y podemos hacer lo que queremos. Pero Él está ansioso que entremos en su presencia, que entremos a vivir en su reino, que entremos en ese estado de reposo del séptimo día de la creación, porque es donde está. Todos nosotros venimos con comisionamiento. Perdón, aprovecho para advertir ciertos conceptos que necesitamos. Todos nosotros venimos con un comisionamiento. Nosotros éramos espíritus, y acá nos habla, en estos capítulos, de las tinieblas y la luz. Nos habla de Dios como ese Dios que está reinando sobre todo. Y en esto, nosotros habla también del tiempo. Más adelante en un versículo habla del tiempo, y dice que las sendas antiguas eran antes del tiempo. Es decir, que está hablando de caminos trazados antes de la creación del mundo y antes de la creación del tiempo. ¿Qué significa eso? Que Dios nos está hablando desde el momento que nos creó a nosotros como seres espirituales. Nosotros éramos espíritu y vinimos acá con un comisionamiento. ¿Y sabe qué? Esto es algo que aprendimos. Hay mucha gente que viene con problemas de salud o con problemas mentales. Entonces nosotros decimos, tal vez el diablo, tal vez le pasó esto por tal cosa, la iniquidad, le echamos la culpa a un montón de cosas. Nuestro hijo mayor tuvo problemas. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dijo, Él estuvo dispuesto. Él como espíritu dijo, yo voy a estar dispuesto a llevar las maldiciones, a llevar las iniquidades de muchas generaciones. Entonces cuando Él nace, uno en lo natural dice, está llevando todo esto. Pero Él vino dispuesto a llevar esa carga como espíritu hasta el día que se va, o en intermedio puede ser sanado, no sé. Dios hizo muchos milagros, lo sanó de muchas enfermedades que eran irreversibles, tendría que haber muerto a los 14, ya tiene 32. Y hay gente que nosotros pudimos ver que tiene mucho retraso madurativo, y uno diría, no puede ni hablar, no puede ni leer, ni nada. Pero ¿sabe qué? Esa gente está haciendo batallas espirituales tremendas que ni usted ni yo podemos hacer, por más que oremos, por más que hagamos un montón de cosas. Entonces, queremos adecuar nuestro propósito a Dios. Y en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué quiere Dios para cumplir nuestro propósito. En el 22 dice, en Job 22, 27, orarás a Él y te escuchará, y tú podrás cumplir tus votos. Cuando decidas una cosa, te saldrá bien y brillará la luz en tus caminos. Permanentemente en Job habla de caminos. Y habla de gente que no atiende a la viuda, no atiende al huérfano, no atiende al necesitado, no atiende al pobre. El Señor nos habló en este tiempo también de atender, bueno, obviamente al extranjero, pero a veces perdemos la visión de quiénes son. Pasan por al lado nuestro. Es más, la Biblia habla del lindero en estos capítulos, del que abusa del otro, de la estéril. Y a veces perdemos el concepto de quiénes son, porque nos encerramos en la iglesia, nos encerramos en nuestras actividades, y el Señor quiere que veamos al otro, porque eso es manifestar su amor. Él es amor, Dios es amor, lo leíamos un ratito. Entonces, ¿cómo hago para ser testigo? El testigo no solamente dice, sino manifiesta. Entonces, manifestar el amor en estos capítulos nos está diciendo, de Job 22, 23 y 24, que es atender esas necesidades. Ahora, ¿quién es la viuda? La viuda muchas veces hoy son mujeres que están solas porque se separaron. No necesariamente se murió el hombre. ¿Quién es el huérfano? Los chicos que son de familia ensamblada o familias que se han separado los padres y no tienen padre, no hay un padre ausente, hay un padre ausente, una madre ausente, son huérfanos. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es el extranjero? El que viene a mi ciudad y necesita porque se quiere instalar, no necesariamente de otro país.
o viene a mi barrio. Entonces, ¿qué hacemos socialmente con eso? Y es un poco el resumen de lo que nos está planteando el Señor acá, porque dice, hay muchos que abusan, hay muchos que se aprovechan de la situación. Quiero seguir en el 22, me estoy adelantando un poco, pero quiero seguir en el capítulo 22. Fíjense, en el 22:10 dice, por eso hay lazos alrededor tuyo, y te espantan terrores repentinos, y tinieblas que no te dejan ver, y te anega una inundación de aguas. Entonces nosotros, muchas veces cuando vamos a estudiar la Biblia, porque esto es un devocional, entonces entendemos que la estamos estudiando, queremos asimilar lo que dice la Biblia a algo natural, y lo hacemos, pero la Biblia es algo espiritual. Entonces, cuando habla de lazos, hablan de lazos espirituales. Hay lazos en derredor tuyo. Y te espantan terrores repentinos. Y acá, cuando habla de terrores, no es que tengo pánico, son entidades que vienen a asolarnos, porque las entidades tienen diferentes formas y diferentes aspectos para poder tocarnos. Y tinieblas que no te dejan ver. A veces le decimos, tiene un velo. Pero cuando uno tiene tiniebla, no puede ver la luz. Pero ¿sabe qué? Nosotros descubrimos que somos luz. Y cuando usted es luz, usted empieza a derribar esa tiniebla. Y a veces buscamos estrategias naturales para hacer algo que es espiritual. Entonces voy a alguien y lo quiero convencer y le hablo de Dios y le hablo de lo que le está pasando. Y tiene tinieblas. Y simplemente con ir o con mirarlo, ya estoy despejando luz, estoy trayendo luz. Y las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces, ¿cómo actuamos? Porque la pregunta es acá, ¿qué entidades físicas tienen relación con el ámbito espiritual? Y yo hice un desglose bastante profundo, que no nos va a alcanzar el tiempo para verlo. Lo estoy tratando como de compaginar todo. Pero cada versículo, cuando dice, y te anega una inundación de aguas, no son agua natural, es un agua espiritual, que son aguas de abajo, pero son aguas del inframundo. ¿Sí? La Biblia habla de lugares cenagosos, donde no puede caminar, no puede andar. Aquellos que hemos tenido experiencias espirituales de poder haber ido a lugares del inframundo, sabemos que hay lugares donde podemos encontrar todo esto. Y hay gente que está ahí, y hay gente que necesita salir de ahí. Y uno lo ve naturalmente caminando y la persona está bien, pero espiritualmente está atrapada. Hay condiciones y que la misma Biblia nos dice. Dice en Job 22:15, ¿seguirás la senda antigua, lo que hablábamos recién, que hollaron los hombres perversos, arrastrados antes del tiempo? Fíjense que dice antes del tiempo, cuyos cimientos fueron arrasados por un río. Entonces, esto que parece muy metafórico, no es metafórico, es una realidad espiritual. Entonces, y el Señor da la solución. Mire, voy a leer un poquito más adelante. Job 22:24. Y arrojarás al polvo tu tesoro, y como piedras del arroyo el oro de Ofir. El oro de Ofir era el oro más preciado para el pueblo. Y acá dice que lo tirarás como piedra. No, no tenés que querer eso. Dice, entonces cuando vos cumplas todo lo que dice el Señor, entonces el Shaddai será tu oro. Es decir, el oro, la riqueza, está en él, no está en otro lado. Y la plata preciosa para ti. Entonces te deleitarás en el Shaddai. Él es el omnipotente y yo me estoy deleitando en esa personalidad
en ese que es mi Dios, pero me está diciendo que es el Shaddai, no me estás diciendo otra característica de Dios, ¿sí? Entonces yo no lo tengo que tener omnipotente como alguien que está lejos. Él quiere que yo me acerque a esa característica de Él. Entonces te deleitarás en el Shaddai y alzarás tu rostro a Dios, orarás a Él y te escuchará. Y tú podrás cumplir tus votos. Cuando decidas una cosa, te saldrá bien y brillará la luz en tus caminos. Es decir, ¿me van a salir bien las cosas? Cuando yo sea uno con Dios. Entonces, este es todo un proceso donde nosotros tenemos que empezar a transitar como iglesia. A veces nos quedamos con la forma de un culto. Nos quedamos sin la relación con Dios, nos quedamos con las instrucciones que tenemos de vida a través de la iglesia, de la religión, de un montón de cosas que nos atan a condicionamientos. Y Dios, el único condicionamiento que nos pone es que los amemos a Él y amemos al otro. Y como a nosotros mismos, que es otro problema. A veces no nos amamos nosotros y no podemos amar a otros, si no nos amamos nosotros, no nos cuidamos. Es decir, hay un montón de aspectos que ver. No sé si querías decir algo, William. Sí, pues gracias, Juan. La verdad, pues estoy agradecido primeramente con Dios y contigo, porque pues eh, es es como una cascada, ¿no? De aguas limpias que fluyen. Y bueno, aquí es algo interesante, ¿no? Aquí está en el capítulo 22 y 23 y 24. Lo que estamos viendo es a un amigo de Job llamado Elifaz. Elifaz, pues, temanita. Hay una referencia ahí en la Biblia de los de Temán. Parece que en Temán había gente muy sabia, según Jeremías 49:7. Pero Dios más adelante, pues por allá en Job 42, va a reprender a Elifaz por acusar falsamente a Job. Sin embargo, sin embargo, Elifaz significa Dios es oro fino. O sea, Elifaz significa Dios es oro fino, Dios es victorioso. Eh, y es interesante ver lo que está sucediendo aquí, ¿no? Él, a pesar de, ¿por qué? Me preguntaba si Elifaz amaba a Dios, evidentemente, pero Elifaz tenía un problema de amarse a él mismo porque no podía amar a Job, porque yo creo que aquí vamos llegando a un punto clave que es, y esto puede ser puede ser implosivo para los que militan en los caminos de Dios. Por ejemplo, la mayoría de nosotros creemos que amamos a Dios, ¿correcto? Porque creemos que amamos a Dios y no lo ponemos en duda, amamos a Dios. Pero para pasar al paso 3, que es amar al prójimo, tenemos un vacío y es que no nos amamos a nosotros mismos. Yo veo que de pronto Elifaz tenía vacíos en amarse a sí mismo, porque ¿quién es Elifaz? ¿Quién es Elifaz para poder acusar falsamente a Job? O sea, porque hay cosas que no tienen naturalmente explicación. Aquí se está revelando por la palabra de que hay cosas que fueron antes de los tiempos. Entonces, había en ese momento un conocimiento limitado, tal vez de que por las acciones se tienen unas consecuencias. Y hablamos de pecado, pero también hablamos de iniquidad, que tiene que ver con los ancestros, pero también hablamos de rebelión, pero también hablamos de maldiciones que pueden haber sobre personas, sobre territorios. Pero hay cosas que son inexplicables. Entonces, ¿quién soy yo? Como dice más adelante Job, ¿quién soy yo para entender lo que sucede? Juan,
¿quién eres tú y quién soy yo para entender lo que está sucediendo en el planeta? ¿Quiénes somos? Ahí lo dice en Job 23:3, de pronto me adelanto un poquito, dice, Sí, sí. ¿quién me diera saber dónde hallarlo? Yo iría hasta su trono. Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, sabría con qué palabras me replica y entendería lo que me está diciendo. Mm. Es decir, estamos conversando tú y yo, pero Job, en esta réplica que le hacía a su mejor amigo Elifaz, estaba como tratando de humanizar en algo a Dios, porque era como si, bueno, si Dios se sentara conmigo a conversar, nos pondríamos de acuerdo, pero es que Dios no se iba a sentar a conversar con Job. Job estaba viendo una imagen muy limitada de Dios como hombre, la estaba humanizando demasiado, no estaba viendo la multiformas, la multidimensionalidad de Dios. Entonces, es interesante ver que se revela que Dios es luz, ¿sí? Dios es luz. Y hay algo aquí ya para continuar esto, Juan, aquí en Job 22:27, que dice, orarás a él, de todas maneras es un buen consejo, es que es una mezcla de buenos consejos, pero también de acusaciones. Entonces dicen en este buen consejo, dice, orarás a él y él te escuchará. La importancia de la oración, ¿no? A mí me gusta que las personas aprendan a orar, Juan, pero basadas en la escritura, no basadas en sus emociones, porque orar desde las emociones o desde las experiencias es diferente a orar desde una posición escritural. Si yo le digo a Dios, tu palabra dice, según Job 22:27, que yo te oro a ti y que tú me escuchas, entonces eso me da como un nivel, yo no diría de más importancia, sino como de más cercanía, lo que tú hablabas de la cercanía, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? Que nos está exhortando aquí la palabra a orarle a él todos los días. Y yo, hablando de esto de Job 23, ¿no? Ya, salteándome, cuando él, lo que hace Job dice, yo me podría quejar de un montón de cosas, podría darle a Dios mis argumentos, pero ¿de qué sirve si él sabe todo? Entonces, no puedo darle argumentos, pero él dice algo interesante, cuando en el 6 y en el 7, ¿contenderá conmigo haciendo gala de su fuerza? El Shaddai va, eso es lo que entendía, digo, como me voy a pelear con él, que es todopoderoso, y Dios va a hacer gala de eso. Ese es el Dios que tenemos, que saca la chapa de decir, yo soy Dios, vos no sos nada. Dice, no, sino que me prestaría atención. Es decir, él conoce a Dios y le dice, Dios no va a sacar chapa, Dios lo que va a hacer es, me va a escuchar porque soy su hijo. Y él, ¿cómo se califica? Allí el justo podrá razonar con él. Entonces dice, yo soy justo, él se pone en un nivel de justo, entonces dice, yo podré razonar con Dios, podés charlar, dialogar, y termina diciendo, y yo quedaría libre para siempre de mi juez. Es decir, no me va a acusar porque él sabe quién soy, sabe por qué lo hice, sabe mi corazón, me está pesando y sabe que no hubo mala intención, tal vez hubo un error, tal vez no vi la situación, en algún momento me pude haber alejado de Dios, se me presentó algo urgente y no supe cómo resolverlo, y lo resolví por mi cuenta pensando porque me había dado resultado muchas veces en mi vida esto, o lo que hacía mi papá conmigo, entonces las decisiones que tomamos muchas veces están lejos de Dios, pero Dios me está pesando el corazón. Entonces Él me justifica porque pagó el precio en la cruz. Él me hace justo por eso. No es que yo tenga que ser justo por lo que yo hago. Porque a veces pensamos que todo es por obra, o a veces pensamos que todo es por gracia también. Que pensamos que es por gracia y Dios permite que haga las cosas mal. En realidad, Dios quiere esa relación para decirnos, mira, el camino es por acá. Yo escribí todo esto de vos, que también lo habla acá más adelante, y quiero que esto se cumpla. Tengo un plan para vos, tengo los caminos trazados.
Entonces yo no quiero que, es como uno con el hijo, no quiere que se desvíe, no quiere que le vaya mal, no quiere que se golpee. Y Dios lo mismo con nosotros, nos ama y Él es amor. Entonces, cuando uno empieza a entender la faceta, me quiero volver acá al Shaddai, que es todopoderoso, pero en todo ese poderoso hay amor y hay una necesidad de establecer esta relación con nosotros. Entonces eso es potentísimo. Sí, evidentemente somos nosotros los que lo necesitamos a él, ¿sí? Eh, eh, Evidentemente este amigo Elifaz tenía información de Job, eran muy amigos, Sí. él es uno de los principales amigos, seguramente sabía del comportamiento de Job, tanto lo público, ¿no? La información conocida, ¿no? Y por eso lo acusa, digamos, en Job 22, del 6 al 9, lo acusa básicamente de extorsión, es decir, es posible que Job haya extorsionado desde el punto de vista del amigo, no desde el punto de vista de Job, haya retenido el agua. Al parecer, de pronto Job, en el territorio que tenía lagos o tenía fuentes de agua o pozos o qué, no sabemos mucho de la parte geográfica donde estaba Job, pero retenía el agua, de pronto la retenía más para sus ganados que para compartirla. Y sabía, y le estaba como buscando los defectos, y de pronto había oprimido a las viudas y a los huérfanos. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos en un momento determinado examinarnos y vernos que a veces no compartimos. Cuando no compartimos, estamos reteniendo el agua. Cuando no hacemos justicia con las viudas, con los huérfanos, los que decía, y me llamó mucho la atención lo que acabas de decir, lo que dijiste ahora sobre las viudas, que son mujeres separadas, o sobre los huérfanos, que son simplemente hijos abandonados. Wow, si aplicamos a tanta disfuncionalidad que hay en las familias, si aplicamos estos versos, nos compromete mucho más en nuestro quehacer diario de justicia, pero aún haciendo esas obras de justicia, todavía no estamos a la estatura de poder conversar con Dios, ni de reclamarle a Dios por qué a veces Dios en su soberanía permite ciertas cosas en nuestras vidas. Porque tiene que ver o con nuestro propósito, o con el propósito de nuestra generación, o con el propósito de nuestra nación, o con el propósito de nuestra ciudad. Entonces, esos asuntos están por encima que cualquier necesidad emocional que pueda yo tener para reclamarle a Dios. Claro, el problema es que a veces nos movemos emocionalmente, ¿sí? Yo tenía 18 años, había sido monaguillo, dejé la iglesia, y vi un chico que tenía necesidad, estaba pidiendo por pan. Entonces le compré una bolsa grande de pan, salimos de la panadería y el chico la tira en la calle, porque él lo que quería era la plata. No necesitaba pan, pero me pidió pan. Entonces yo dije, no le voy a dar a nadie sin tener certeza. Entonces de ahí en mi vida, después que me convierto, entendí que Dios hace pasar proceso a la gente. Y si yo quiero solucionarle el proceso sin saber lo que quiere Dios, no lo estoy ayudando. Claro. A veces le estoy queriendo dar un salvavidas y un salvavidas de plomo porque va a extender más su proceso. Por eso es necesario esto de la relación con Dios en forma permanente. Obviamente, Elifaz acusaba a Job por lo que él veía, pero él no sabía la relación de él con Dios y por qué lo hacía. Porque no le puso el agua, exigías sin razón prendas a tu prójimo. Evidentemente, en esa época había una relación y todas esas cosas que pasaban tienen un porqué. Obviamente, Job, hasta que él, en el capítulo 42, donde él lo empieza a reconocer, Job no conocía a Dios plenamente, pero sí tenía una buena relación, tenía un corazón entre que quería entregar a Dios las cosas y hacía lo mejor que él consideraba. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces? Vamos a la iglesia mucho tiempo y queremos hacer el bien, pero por ahí estamos desenfocados. Y lo que necesita Dios es enfocarnos. Mira, va por acá la cosa. Y ahí es donde no empieza a hablar.
y si nos equivocamos, vamos a empezar a ver que tenemos problemas de salud, porque es problema con la familia, porque es problemas económicos, porque es, y Dios quiere decirte, bueno, para un cachito y mirá, escúchame, te está pasando esto porque acá te estás cerrando en algo. A mí me sorprende Juan, cuando alguna persona pide oración y se eleva un motivo de oración, ¿no? O sea, una petición de oración, eh, pues hay asuntos delicados, confidenciales, que la persona, pues el propósito del Espíritu Santo no necesariamente es avergonzar a una persona que está sufriendo maltrato o abuso. eh, Vamos a decir hablemos de una mujer que está sufriendo maltrato o abuso de su pareja, de su esposo, pues si ella dice, necesito que oren por mí, eh, es suficiente para un intercesor. El intercesor a veces no debe explorar más allá de querer tener más información o emitir juicios. Ah, no, es que debes demandarlo, debes divorciarte. O sea, eh, yo creo que escudriñando Job, me llega a mí de que lo difícil que es emitir juicios. Hablando con mi esposa esta mañana, yo le decía, sobre esto le decía, prácticamente cualquier juicio que uno emita es, es muy parcial, es muy incompleto. Cuando nos acercamos a nuestro prójimo porque está necesitado, porque está enfermo, porque está en problemas, eh, muchas veces lo que la persona necesita es, como en un funeral a veces o en un hospital, lo que la persona necesita es simplemente nuestra presencia física, simplemente lo que necesita la persona es un abrazo, simplemente lo que la persona necesita es mi presencia, de pronto el silencio, eh, porque hay cosas incomprensibles. La muerte de un ser querido muchas veces puede ser incomprensible para la familia. Entonces, entrar a emitir juicios es un asunto delicado, Juan. Sí, yo cuando doy talleres por ahí digo, hay dos modos de hacer intercesión, desde la tierra o desde el cielo. Jesús, cuando ora en Juan 17 por sus discípulos, dice, Señor, yo te pido, y lo que está haciendo es pidiendo algo porque no sabía bien todo lo que iba a suceder. Y nos pasa a nosotros que a veces no sabemos y le decimos, Señor, la mejor oración es que se haga tu voluntad. En esa no le erramos. Pero muchas veces es necesario, cuando se nos plantea algo al intercesor, ver desde el cielo. Y le cuento algo que le pasó a mi esposa. Mi esposa empezó a orar y como que se va a arrodillar como una posición tradicional y el Señor la lleva al cielo. En el cielo estaba Jesús en un lugar y todas las oraciones de la gente, la cantidad de gente que oraba y llegaba a todos esos ruidos inentendibles. Y el Señor tapándose los oídos, que hace, si se callaran y me escucharan, porque enseguida empezamos a hablar, vamos a pedir por la hermana fulana, Margarita que tiene problema económico, vamos a pedir por el hermano Marcelo que tiene problemas de salud, para que se sane. Y no sabemos si Dios lo quiere sanar. Y muchas veces, en su misericordia, Dios va a atender las oraciones, pero va a hacer que el proceso sea distinto y sea tal vez más doloroso. Entonces, poder interceder por otro es algo que todavía no sabemos hacer como iglesia. Tenemos que aprender. Es complejo, es difícil y se aprende con el tiempo. Se aprende con el tiempo para poder entrar en la sintonía de lo que Dios quiere, ¿no? Y no de lo que quiere la persona necesitada o nosotros mismos desde nuestra mente, desde nuestras emociones. Sí, no. Voy a ir al 23, digamos, dice en Job 23:10, pero ya él conoce el camino que yo sigo. Voy parafraseando. Mis pies han seguido fielmente sus huellas. No me aparté del mandato de su boca.
Es decir, Job tenía una visión de él que era perfecto porque lo escuchaba, pero después nos damos cuenta al capítulo más adelante que no lo conocía. ¿Sí? Pero en su corazón él quería hacer lo correcto, que nos pasa a nosotros. Queremos hacer lo correcto y no equivocarnos. Y él dice en el Job 23:13, pero él ya tomó su decisión. ¿Quién podrá disuadirlo? Todo lo que quiere, eso hace, y ejecutará lo que ha decretado para mí. Y otras muchas cosas que hay en su mente, en la mente de Dios. Es decir, Dios lo va a hacer, queramos o no. Y en esto tenemos que entender que cuando uno decide estar plenamente con Dios, no a medias, plenamente con Dios, Dios va a hacer todo lo que Él dispuso con nosotros. Así Ahora, es. si yo estoy a media, el Señor tiene que tratarme y no me puede encomendar a cosas, no me puede hacer que yo cumpla determinadas cosas porque las consecuencias pueden ser peores, porque está el diablo trabajando, pidiendo, acusando y viendo dónde se agarra para poder cobrarse lo que nosotros hicimos mal. Porque tal vez todavía no me arrepentí, no corté, no me liberé, un montón de cosas. Pero Job ya sabía quién era Dios y que Dios iba a hacer lo que él quisiera. Pero eso es porque uno empieza a ver la mano de Dios en su vida. Él vio que lo prosperó y de repente le vino la noche cuando se empezó a enfermar, se le muere esto. Es decir, empieza a ver que todo se pierde, pero ella sabía quién era Dios. Hay una canción que a mí me marcó mucho que dice, por un minuto en tu presencia. Cuando yo tengo un minuto en su presencia y lo valoro y sé, no me importa lo que me pase después. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo, a todos los apóstoles? Ellos conocieron de Dios y no les interesó cómo iban a morir. Ellos dieron su vida por lo que Dios quería. Y a veces nosotros no salimos de la comodidad, no salimos de la iglesia, del entorno, nos quedamos ahí adentro, no salimos de nuestra casa. Me acuerdo de una señora que dijo, yo voy a diezmar con mi hija, porque ella lo necesita. Y los demás no tienen necesidad. ¿Para dónde es el diezmo? Entonces, adecuamos lo que nosotros queremos para nuestra conveniencia, para nuestro corazón. Y no lo hacemos hacia lo que Dios quiere. Y eso es no conocer a Dios, no es conocer su esencia. Porque esto no habla de esto. Todos estos capítulos nos están hablando de conocer a Dios. Sí, evidentemente Job era un hombre a los ojos de todos los que lo conocían, era un hombre justo, recto. Para Job mismo, él era un hombre que solo apartaba, como él dice, lo básico para él. Eh, su comportamiento, sus acciones eran coherentes con ser un hombre piadoso. Pero sin embargo, aunque él conoce a Dios como el Shaddai, como el omnipotente, como el Dios de las montañas, de todas maneras dice ahí en Job 23, 16, habla de, porque Dios ha hecho desmayar mi corazón, el Shaddai me ha aterrorizado. Todavía Job no tiene conocimiento en ese momento, por ejemplo, de los 7 espíritus de Dios, Claro. del espíritu de temor reverente a Jehová. Todavía no, pero solo cuando él se acerca a Dios ya se aterroriza. Solo cuando él se acerca a Dios, ya como que tal vez su alma y su cuerpo y a su mismo espíritu sienten como esa presencia, y como dice ahí en el 15, solo la expectativa de la presencia de Dios ya lo aterroriza, ¿no? Sí, se refiere esto mucho al nivel de relación que tengo con Dios. Si yo no lo veo como mi padre, no lo veo como mi amado, bueno, no voy a contar una experiencia personal, pero con Dios, pero tenemos que entender que Él nos busca en esta relación personal, en esta relación de intimidad. Entonces, Él nos abre la puerta del cielo para que podamos entrar y podamos relacionarnos con Él más que una relación que la que tenemos acá abajo, de el Señor allá arriba y yo acá abajo. Él nos da todo el acceso a estar con Él en su presencia.
Entonces, es importante esto de que el temor de que el Señor habla es de un temor reverente en cuanto a reconocerlo como Dios, pero reconocerme también parte de Él, porque nadie va a maltratar a su hijo. Es decir, nosotros no se nos ocurre, si no seré mal padre, pero Dios no es mal padre. Dios está buscando esta relación con nosotros, y si yo le tengo temor, realmente hay algo de mi experiencia personal que hace que ese temor fluya, que es lo que seguramente le pasó a Job. Dicen, bueno, algo le tuvo que haber pasado, y eso es un problema de identidad de nosotros. Si la mayoría tenemos un problema porque no se nos reveló el Padre, no se nos reveló el Dios en sus distintas dimensiones. Entonces yo creo que ese Todopoderoso está para castigarme, y no veo que ese Todopoderoso está para rescatarme y restaurarme. Como que es bastante interesante. No sé, el tiempo, William. Sí, sí, no, pues sigamos, Juan, si tú estás bien de tiempo, seguimos, Bueno, continuemos. me gustaría ir porque como que Job ya lo estuvimos recorriendo, Sí, sí, vamos. si bien lo resumimos bastante, pero es interesante. Podemos ir a Hechos de los Apóstoles, Hechos. capítulo 11. Para los amigos que nos están escuchando y los que están en la lectura de la Biblia en un año, de manera simultánea, pues para leer el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, pues son 2, 3 capítulos diarios, 4 capítulos diarios si son pequeños, digamos 3 capítulos diarios, y el Nuevo Testamento pues puede ser un capítulo, o si el capítulo es muy grande, pues 20, 25 versículos. Entonces, si tú todavía no has leído la Biblia completamente, puedes empezar con el Nuevo Testamento, lo haces un año, el siguiente año el Antiguo Testamento, y en el tercer año lo puedes hacer en simultáneo Antiguo y Nuevo Testamento. Y ojalá vayas cada año cambiando la versión de la Biblia hacia Biblias más profundas o más de estudio, como la Biblia de las Américas, la Biblia textual, etcétera, etcétera. Entonces vámonos a Hechos capítulo 11, que es, digamos, el pasaje que correspondería al 2 de julio de cada año, según esta guía de lectura. Por ahí sería interesante, William, que el día anterior de la transmisión que corresponde, poder pasarle los pasajes que se van a ver el día siguiente para que la gente lo pueda leer y pueda ver qué le dice Dios. Entonces, con lo que se va a compartir, va a ampliar su conocimiento. Correcto. Aquí en el grupo en Facebook que se llama Amigos de Brian Coffee, como es son grupos donde se pueden subir documentos en PDF, ahí en los archivos estaremos subiendo, por ejemplo, ya cuando estén ustedes escuchando esto, pueden ir a Facebook, amigos de Brian Coffee, ahí pueden ver la guía de lectura de todo el mes de julio, ¿sí? Ver los pasajes que pueden leer y usted lo acomoda, una parte en la mañana, una parte al mediodía, una parte en la noche o en un solo bloque. Bueno, cada quien lo organiza, pero lo vamos a tener ahí, mi estimado Juan. Bueno, en Hechos 11, para mí el verso relevante es el 11:12. Dice, y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudar. Y esto habla de comisionamiento, habla de la relación con el Espíritu Santo. Yo hace muchos años escribí un libro que nunca publiqué, que se llama Sanad vuestro espíritu. Y el Señor me empezó a hablar de mi espíritu, del espíritu del hombre. Y nosotros, en general, no conocemos nuestro espíritu. Pues yo le pregunto a cada uno de los que está mirando, a ver, ¿cuánto conoce de su espíritu? Conozco características de mi alma, de mi personalidad, conozco mi cuerpo, pero de mi espíritu no hay un conocimiento, simplemente sé que lo tengo. Pero como ser
la Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu, pero ese ser integral, es decir, tiene tres partes principales y esas tres partes están entrelazadas, y cuando yo me corto un dedo, me siento mal, mi alma es resentida y mi espíritu también. Cuando yo me peleo con alguien, mi cuerpo decae y puedo tener hasta enfermedades psicosomáticas, pero mi espíritu también. Entonces, ¿cómo tratar con mi espíritu y cómo tratar la relación de mi espíritu con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo se relaciona a través de mi espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que entender acá es que tengo que conocer mi espíritu y tengo que conocer al Espíritu Santo. Sí, ese punto es tremendo porque el Espíritu Santo ordenas, ordena, o sea, da órdenes, y el buen comportamiento en este caso del apóstol Pedro fue que ante las órdenes o instrucciones del Espíritu Santo no puede caber la más remota posibilidad de la duda. Claro. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema acá? Que no aprendemos a tener buena relación con el Espíritu Santo y tenemos diferentes fuentes. A veces la fuente del enemigo nos está hablando, a veces nuestra misma fuente, un espíritu corrompido, y a veces el Espíritu Santo. Entonces, ¿será de Dios o no será? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? ¿Será de Dios o no será? Una vez trabajaba en una empresa y con la jefa estábamos tomando mate, acá en Argentina se toma mate, ella no lo hacía nunca, no venía a la empresa, y ese día vino, estuvimos como 3 horas, y Dios que me decía, decirle que va a tener un bebé. Y era estéril, no podía tener un bebé. Y ellos no querían saber nada de Dios, y él, digamos, en todo este proceso yo peleaba con Dios y decía, no, esto es mío, no es de Dios. Y entré en esa duda, es decir, y si es mío, lo dejo mal a Dios, porque le estoy diciendo a alguien algo, a una mujer estéril, y no le dije nada. Y a los 4 meses, yo ya no trabajaba más en la empresa, me entero que que tenía una gestación de 4 meses. Si yo le hubiese dicho, todo cambiaba. Y después Dios me habló y me dijo, y ahí yo entendí que lo escucho a él y que es perfecto. No solamente que me habla en voz audible, sino en ese entonces que era así como impresiones. Y me dice, ahora tenés que ir a decirle que si no se convierte, ese bebé se muere. Tuve Tremendo. 20 días peleando con Dios. No, Señor, yo sé que vos me vas a cuidar, que el hombre siempre estaba armado, pero esas situaciones hacen que el Señor nos hace entender que Él nos habla, pero tengo que empezar a reconocer la fuente, si es mía, si es del enemigo o si es de Dios. Y ese es un entrenamiento que tiene que ver con el tiempo y la calidad de tiempo que me pongo en relación con el Señor. Entonces uno empieza a aprender a escucharlo. Es como cuando empieza a ver. Yo tengo visiones y al principio veía muy borroso y me tardaba media hora en decirle al Señor, a ver, esto es así, es asá, hasta que empecé a ver mucho mejor. Es como un entrenamiento. Entonces, cuando uno está entrenado en escuchar al Espíritu de Dios, hace las cosas sin dudar, porque sabe que viene de Dios. Correcto. Correcto, sí, el nivel de fe, pues bueno, todos tenemos diferentes medidas de fe, pero podemos orar para que nuestra fe sea aumentada, y esos máximos niveles de fe es cuando se escucha y se cree completamente y se ejecuta, ¿no? Completamente. Entonces, que Dios nos lleve y esa es una oración que podemos hacer continuamente para los que nos escuchan y están orando. Ore para que su fe se aumente, la fe suya, la de cada uno, y para que en ese nivel de fe, porque hay varios niveles de fe, por supuesto, podamos llegar a ese nivel de fe donde no hay dudas, ¿no? Donde
ese nivel de fe donde las cosas inclusive se hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, esta mañana en mi tiempo de la mañana con Dios, yo le preguntaba al Señor, pero esta es una idea genial que yo tuve sobre un asunto especial. Y entonces sentía de parte del Señor como que se reía y como que se burlaba amistosamente de mí porque y yo entendía en mi espíritu de que esa genial idea que salió de mí, Él me la había puesto a mí hacía mucho tiempo. O sea, entonces, pues bueno, estamos en un ambiente de como de confianza. Y me sentía como un niño tonto creyendo que yo había tenido una buena idea cuando él había puesto la idea en mí hacía mucho tiempo sobre un tema en específico, ¿no? Entonces, a veces, a veces a veces hasta que lo que pensamos y lo que sacamos de nosotros hace parte de unos depósitos internos que tenemos, que fueron puestos desde antes de los tiempos y creemos que fue la genialidad del día, ¿no, Juan? Sí, me acordaba, ¿no? En esto del don de fe, pero todos tenemos fe, tenemos una medida y la tenemos que poner por obra. Una vez el Señor nos mandó una tarea espiritual, de guerra espiritual, y tuvimos que hacer como 3.000 kilómetros, y fuimos varias personas, hicimos los kilómetros, simplemente a una plaza a declarar, mi casa ya no será más cueva de ladrones. En un pueblo perdido en el norte de Argentina. Fuimos a declarar esa palabra. A los 14 días apareció la ruta del dinero acá, la ruta de la corrupción en Argentina, y a los 40 días aparece el jardinero de la expresidenta con un hotel que valía $2 millones en ese pueblito perdido en el norte de Argentina. Era necesario. Cuando volvíamos le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué nos mandaste a nosotros que estamos a 3.000 kilómetros, que tenemos que hacer un montón, si hay otros pastores y hay gente que te quiere y está cerca? Y el Señor me dijo, porque no hay nadie dispuesto. Y esto es tremendo, porque si a mí no me gustaría que el Señor me diga, vos no estás dispuesto. ¿Cómo te puedo comisionar a algo más grande si en lo pequeño no sos fiel? Entonces la fe también tiene que ver con esto de movilizarse, que es lo que pasa acá en los pasajes. Es decir, me habló la voz y me dijo que vaya, voy. Me vino un ángel y me dijo tal cosa, lo hago. La fe sin acción concreta, porque hay un concepto de fe que es el concepto de emuná. Emuná significa el diseño arquitectónico de Dios en los cielos. Cuando yo tengo la fe emuná, significa que yo accedo como a Moisés al cielo a ver el tabernáculo, a ver lo que Dios tiene de diseño. Y tomo ese diseño y lo bajo a la tierra. Entonces, el enemigo se encargó de hacer diseños para la familia, diseños para las ciudades, para los países. Y esos diseños son antidiseños de lo que Dios quería. Entonces, Dios tiene algo para un país. Entonces, el enemigo dice, me huele que es por acá, porque él no sabe bien lo que Dios piensa. Entonces, empieza a establecer sus propios diseños, contrarrestando lo que Dios quiere. Y nosotros, para romper eso, tenemos que ir al cielo a ver cuál es el diseño de Dios para poder establecerlo. Y simplemente a veces es, como nos tocó alguna vez, recorrer 15.000 kilómetros. O ir a algún lugar, pararnos, a veces soplar un cuerno, a veces, no sé, hacer diferentes cosas. Pero eso hace que se establezca en la tierra lo que está en el cielo. Y lo que hace Hechos 11 es decirnos, mirá, hay cosas que son espirituales y que la tenés que entender, la tenés que discernir, pero la tenés que ejecutar. Sin ejecución no sirve de nada, es obra muerta, porque a veces pensamos que si no voy a la iglesia, si no hago esto, si no oro, muchas veces no es digamos, esto de interceder que hablamos hace un rato. Yo voy a interceder, me dicen, ora por alguien, a ver, Señor, ¿qué querés con esto? Es lo primero que le pregunto.
No me pongo a decir, no, que se sane, que le vaya bien, que se solucione el tema. ¿Qué querés? Pongo un caso. Con un sobrino nos llega la comunicación que se iba a morir, que había que desconectarlo, a las 24 horas se moría. Tenía la mitad del cerebelo muerto, era imposible que viva, el cerebro todo con micro ACV, estaba en un postoperatorio, 24 años, y el Señor da una palabra. Dice, de cierto que no morirá, sino que vivirá. Listo, si el Señor lo dijo, va a vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meternos en el inframundo, ver dónde está, ir con ángeles, sacarlo. Listo. A la mañana siguiente estaba sentado tomando el té. Y le quedó, los médicos no se explican, 14 médicos, estudios por todos lados, había que desconectarlo y se moría. Y así con mucha gente, le puedo dar testimonio de mucha gente, que lo que Dios tiene diseños y el enemigo tiene esas zonas de tiniebla, del Seol, todo lo que dice la Biblia, donde uno tiene acceso como Jesús a sacar a alguien. Y si no lo saco, extiendo el brazo o mando ángeles, siempre Dios nos va a decir cómo hacerlo. Así es. Así es. Bueno, tendríamos, no nos alcanzaría el tiempo para contar, ahorita que tú hablabas, se me vinieron a la mente una cantidad de experiencias y de temas, pero bueno, seguramente con el pasar de los días podríamos compartir sobre esto. Aquí en este pasaje, el apóstol Pedro tuvo que cambiar de paradigmas, Sí. porque hasta ese momento su cosmovisión era que el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, era solamente para los de raza judía, ¿no? Y tuvo que el Espíritu Santo hablarle, tuvo que tener visiones. Claro, él fue obediente, en ningún momento hubo desobediencia. El Señor le tuvo que mandar un ángel a Cornelio. Cornelio, un hombre piadoso, tuvo que mandar, y aquí esto se hace comisionar, ¿no? Ahí en Hechos 11:12 habla sobre que 6 personas lo acompañaron, ¿no? 6 varones acompañaron, luego finalmente resultaron comisionados 7, 6 más el apóstol Pedro. Ya que tú en un momento nos contaste de la importancia de la astronomía, aquí aparece también esto, algo que tiene que ver con la numerología, ¿no? La numerología bíblica. Aparecen 7 comisionados para presentarle la palabra al, vamos a llamarlo, al primer gran gentil, porque hasta ahora pues el evangelio no llegaba a los que eran gentiles, ¿no? Háblenos algo, Juan, de pronto te tomo de sorpresa, háblenos algo de la numerología bíblica, porque tú eres Sí, economista, has estudiado la astronomía. Háblenos del significado de los números, en este caso del 7 o de otros números. sí, el 7, digamos, generalmente hay varios modos de estudiarlo, ¿no? Porque uno puede empezar, lo primero que tiene que hacer es, ¿dónde aparece el número 7? ¿Y qué representa? Por ejemplo, a veces nosotros interpretamos un número y lo interpretamos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos, la Biblia fue escrita hace muchos años, ¿sí? Es decir, en un periodo muy largo, y nosotros queremos adecuar lo que se escribió antes a nuestra mente. Entonces, por ejemplo, cuando dicen alguien vivió 114 años, entonces, ¿qué significa? Que vivió 100 más 10 más 4. Vivió 100, que significa la plenitud de días, 10 que vivió en justicia, y 4 que vivió en un orden correcto. Entonces, la Biblia, cuando nosotros estudiamos, tenemos que ver dónde aparece el 7. Obviamente que el 7 aparece en la creación, el séptimo día, y nos habla del reposo, nos habla de una situación. ¿Y qué hace el enemigo? Muchas veces cambia diseños. Saca de esa situación, de eso que Dios diseñó, nos saca para posicionarnos en otra condición. Un ejemplo, para la Iglesia Católica, es decir, toda la Iglesia evangélica cristiana toma su fundamento de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica toma el día domingo, que es el culto al sol.
Entonces, el domingo no se trabaja, en el mundo no se trabaja. Pero ¿cuál es el séptimo día? El séptimo día es el sábado, no el domingo. Entonces, por ejemplo, las fiestas. ¿Por qué son importantes las fiestas? Y están en la Biblia, el Señor dice que son estatuto perpetuo, pero no se festejan. Y cuando las festejamos a los judíos, bien ortodoxos, pensando que es así. Y el Señor tiene sus motivos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que un número, en esto de hablando de numerología, no es el número en sí, sino lo que el Señor quiere decir a través de ese número. Por ejemplo, generalmente relacionamos a 12 con número de gobierno, porque son los 12 apóstoles, o son los 24, es decir, siempre relacionamos un número a algo específico, y tal vez, ¿cuál es nuestro problema? Que no podemos salir de ahí, porque consideramos eso como lo único. Entonces, yo sé que 8 es nuevo comienzo, 9, nacimiento, porque nacen los bebés. Entonces, y no veo lo que Dios me quiere decir en un contexto. Por ejemplo, tenemos un sueño y vamos a analizar el sueño. Y nos ponemos en el sueño en lo que yo quiero interpretar, pero no me pongo a ver qué me quiere decir Dios, ni siquiera le pregunto a la persona qué representa esa persona o ese número para ella, porque Dios le está hablando a ella. Entonces, hacemos predicciones, con esto quiero decir que hacemos muchas veces predicciones y hacemos doctrina de algo que Dios no lo ve así, porque no le preguntamos a Dios qué nos quiere decir. Entonces tomamos esto de la numerología porque leí acá y en otro lado y me voy agarrando todo ese bagaje de conocimiento para armar mi propia teoría. Que por eso lo que dije antes de la Biblia, primero es me despejo de todo a ver qué me quiere decir Dios. Después puedo ponerle el matiz de todo mi conocimiento. Por ejemplo, hablando esto de las estrellas, el Señor me llevó a investigar, bueno, las tetradas, qué pasó en el 2014, pero entre eso los ataques que hacían los musulmanes. ¿Cuáles son los astros que intervienen? ¿Por qué intervienen? ¿Cuál día va a pasar un atentado? Nosotros oramos por un atentado para que no se produjera en Estados Unidos y después agarraron a una persona que iba a hacer ese atentado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe los diseños del enemigo también. Claro, claro. Entonces no me puedo mover por conceptos humanos. Claro. Que ese es un problema. Digamos, lo que quiero dejar es eso en claro. Que tengo que Sí, buscar sí. en Dios, que es la fuente. Sí. Hay que ir a la fuente. Para orar, para interceder, hay que ir a la fuente. Sí. Porque en la fuente está la guía, están los tiempos, están los mapas, están la información. Si no conocemos algo, como volviéndonos a Job, si no conocemos, pues reconocer que nos hace falta esa información. ¿Sí? Este pasaje de Hechos 11, cada vez que yo me acerco a él, encuentro más y más y más y más y más capas y capas y capas y capas de revelación, de información. Entonces, cuando alguien me dice, William, ¿y por qué no escribes sobre esto? Yo digo, pero ¿para qué voy a escribir? Mañana lo estudio, voy a encontrar más profundidad. Claro. No quiero, y me he negado a escribir esto, voy a llamarlo teología, porque digo, es como el estado del arte del momento, pero mañana Dios me va a meter en una profundidad mayor en ese pasaje. Luego lo que yo escribí ya me tocaría recogerlo. Porque sencillamente... La revelación es progresiva. Correcto. La revelación es progresiva. Y tiene que ver con el momento y mi condición para poder recibir esa revelación. Correcto. Dice que la Biblia que la revelación es de los hijos y de los hijos de los hijos. Dice que Dios nos pone la revelación como un tesoro para nosotros. Pero a veces nosotros queremos forzar a Dios en que nos revele algo que todavía no estamos preparados. Correcto. Una manera no de forzar a Dios, pero sí una manera de acercarnos es, por ejemplo, la práctica de la lectura de la Biblia. Claro.
el solo hecho de acercarnos a la escritura, por ejemplo, a Hechos 11, si tú te acercas una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, bueno, determinada cantidad de veces, no estás forzando la revelación, pero sí te estás a ver, como que esa intencionalidad, ¿no? Eh, puede mover o la condición o la posición del lector de la Biblia. Claro. Y ante la condición y ante la posición puede tener un mejor entendimiento de una escritura. Sí, es necesario porque Dios no le revela a todos. Dios le revela a aquellos que Él considera que están preparados para asimilar esa revelación y para compartirlos. Entonces hay gente que se dedica a recibir cosas, la comparte y el otro dice, wow, todo esto es nuevo, y lo acepta. Pero él no estaba capacitado para recibirlo, lo tuvo que recibir otro. Entonces, nosotros no podemos esperar que Dios nos revele todo a nosotros. Somos una parte. Yo siempre digo que es como un tablero de ajedrez, y él va a mover las piezas y va a dar instrucción específica a cada pieza. Y entre todos hacemos ese tablero. Y acá en Hechos 11, del 11 al 15, nos habla de cómo eso que decíamos, que el Espíritu le ordenó que vaya sin dudar, él fue, y dice en el versículo 15, y al comenzar yo a hablar, cayó también sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces no fue necesario que él haga mucho, simplemente obedecer. El hecho de ir y pararme en un lugar cambia la atmósfera. Y a veces va más allá. Voy al versículo 20. Voy al versículo 19 y 20. Ahora bien, como resultado de la tribulación ocurrida a causa de Esteban, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es decir, Esteban había pagado su vida, y ¿qué hicieron? Se fueron espantados y tenían miedo, terror, y no le hablaban a nadie. Pero sigue diciendo en el 19, ahora bien, como resultado de la tribulación ocurrida, perdón, en el 20, pero había algunos de ellos, varones chipriotas y cirenesenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Jesús. Es decir, que había un grupo que dijeron, wow, él estuvo dispuesto a dar la vida, fue un testimonio, y yo no le voy a venir a hablar a esto que el Señor quiere, que son los griegos. Es decir, no siempre el 100% va a escuchar y va a accionar, pero esa minoría va a hacer el cambio. ¿Y sabe qué? A mí me gustaría ser uno de esa minoría. Que Dios diga, este tuvo fe, estuvo dispuesto a hacer lo que yo digo. A mí me parece muy simpático el hecho de que, voy a decirlo con mucho respeto y con mucho cuidado, la extensión del Evangelio se salió de la mano de los apóstoles de Jerusalén. Es decir, si los apóstoles de Jerusalén tenían controlado la comunicación del Evangelio ante la persecución de estos hermanitos que tuvieron que salir a otras regiones, perdieron el control de la difusión del Evangelio. No lo pudieron controlar. Y yo no es que esté pensando en que los apóstoles, en una connotación negativa de que querían controlar la expansión del Evangelio, no, sino cómo el Espíritu se mueve, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que se esparcieron por X o Y, Z o no, sino que el Espíritu Santo, y tú citaste la palabra clave ahorita de la obediencia, ¿no? No importa la posición que tenga el que nos esté escuchando, si actuamos en obediencia, el Espíritu Santo puede, así como cayó cayó o descendió o se manifestó, si actuamos en obediencia, el Espíritu Santo puede hacer cosas sorprendentes. Y sorprendernos, aquí una gente que no estaba, entre comillas, programada para ser evangelizadas en ese año, pues escucharon del Señor y muchos creyeron del Señor por la obra del Espíritu Santo. Qué sorprendente ver que el Señor aprovecha toda oportunidad para hacer cosas novedosas. Sí, es interesante porque cuando leíamos recién,
que al hablar, el Espíritu Santo hace lo mismo que en Pentecostés. Es decir, empieza a descender sobre el otro. Y empezó a hablar, no hizo nada raro. Es decir, no es que le puso mano, ni le impartió. Es decir, él cumplió. Entonces, nosotros a veces nos quedamos, y cuando vos hablabas de esto de los judíos, Jesús era judío. Jesús, él fue a demostrar cómo era el verdadero evangelio. Entonces le predicó a publicanos, se sentaba a comer con esto, con la prostituta. Es decir, él hizo lo que los otros no hacían, porque en la doctrina nosotros somos como una casta superior, entonces no nos rodeamos con los de afuera, que era lo que hacían los judíos, y se quedaron con eso sin entender a Jesús. Hoy estás muchos judíos. Yo tuve una experiencia interesante en Alemania. El Señor me llevó al primer campo de concentración nazi y me hizo recorrer, y me dice, yo lo voy a recorrer. Y me decía, cuando entramos al lugar donde se mataba a la gente, me decía, este es el lugar de mayor oportunidad. Así como cuando él estaba en la cruz y había otros dos ladrones y uno se arrepintió o reconoció a Dios y pudo estar con él, en ese lugar era el lugar donde muchos que habían sido gitanos, homosexuales, tenían la oportunidad de arrepentirse. Y a veces algo que nosotros vemos mal, porque todos criticamos a Hitler, no es que lo estoy defendiendo, pero todos condenamos todo eso, pero yo me decía, era necesario que muchos de mis hijos mueran acá para que hoy se cumpla la palabra y tengamos a Israel como nación. Entonces a veces no entendemos los propósitos de Dios y estamos juzgando con nuestra vista las cosas que son de Dios. ¿Por qué le pasa a este hermano esta cosa? ¿Por qué al otro otra? En vez de preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? Y Dios te va a responder. Claro, sí, Dios juzga de manera diferente el pecado, lo juzga de manera diferente la iniquidad, a la rebelión, a la maldad, a la prevaricación, a la transgresión. Y a veces esperamos como un comportamiento único de Dios, cuando Dios tiene diferentes perspectivas. Dentro de nuestra capacidad limitada, tenemos a hacer juicios dominados por la variable tiempo. Queremos ver justicia en nuestro tiempo, pero para Dios pueden pasar varias generaciones hasta que la maldad llegue a un determinado nivel. Entonces, por más que nosotros seamos justos o caminemos en justicia o hayamos sido justificados, la variable tiempo nos limita para entender que Dios está por fuera de los tiempos y en unas ventanas de tiempo mayores, ¿sí? Lo que tú decías, los daños colaterales para Dios cumplir algo, pues sí, hubo unos daños colaterales, ahí murió una gente, lo sentimos mucho, pero son daños colaterales. Cuando Dios llama la atención a través de, no sé, un terremoto, pues sí, uno puede decir esto, muere gente inocente, pero son daños colaterales para que Dios pueda ejecutar su palabra, ¿no? Son como esas cosas inexplicables desde el punto de vista humanístico, explicar por qué muere alguien en un terremoto, ¿no? Y por qué era necesario. Y cuando fueron por el desierto, murieron más de 600.000 personas, que eran todos los varones entre 20 y 50 años en ese momento. Es decir, no llegaron a la tierra prometida. Moisés no llegó a la tierra prometida y era el gran profeta, que es el gran libertador, y no pudo llegar. Es decir, y Dios, es decir, estamos juzgando que su cuerpo no llegó, porque él traía toda la contaminación de Egipto. Dios no dejó que los huesos lleguen. Quedó ahí en el Monte Nebo. Pero, ¿qué es lo importante? Que él está con Dios porque después se presenta. Entonces, a veces juzgamos, a este le va de tal modo y a el otro le va de tal modo, y no vemos cómo Dios mide. Hay una anécdota donde hay una
una señora que va a la iglesia y iba con todos, pobrecita, se sentaba al último, llegaba primera y se iba a último, y estaba tan enferma, y el pastor un día dice, bueno, le decía a la hermana María que no venga más, la hermana seguía viniendo, hasta que se muere la hermana María. Cuando pasa el tiempo, y pobre la hermana María, bueno, al tiempo se muere el pastor y el pastor va al cielo. Entonces le muestran su casa, era una casa de barrio común, vamos a pasear por acá, le dice el ángel, y lo llevan, y por ahí ve una mansión. ¿Y acá quién vive? La hermana María. ¿Cómo? Si yo era el pastor, yo era el que ministraba, el que estaba... Todo lo que usted tiene es por las oraciones de ella. A veces subestimamos las funciones, lo que somos, que parece que somos pocos y creemos que si no somos pastores, si no estamos en liderazgo, si no nos movemos, no hacemos mucho, y realmente Dios no nos ve así. Correcto. Si no, a los que trabajaban no le hubiese pagado el mismo salario el que empezó primero y el que llegó a la última hora. Correcto. Sí, hay personas que aparecen en la escritura una sola vez, y es decir, y uno se puede imaginar, ¿no? Especular. Si, o sea, para eso fue registrada en la Biblia, o para eso nació, o para eso vivió, o su propósito fue un solo, una sola acción y más nada, ¿no? Y ese es su propósito. Qué lindo que nosotros pudiéramos decir que somos como Enoc, que caminamos con Dios y nos lleva a su presencia, ¿no? Entero. Volviendo a Hechos 11:22 nos habla de Bernabé. Y en el 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles con el Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Da 3 características de Bernabé: bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé estuvo dispuesto, algunos lo llaman como que era un padre para la iglesia, es decir, como alguien como que se lo subestima respecto a Pedro o a Pablo, y él era tremendo también. Tal vez no se escribió tanto en la Biblia, porque hay muchos personajes, como vos decís, William, que están nombrados una sola vez, y tal vez es la genealogía de Jesús. Entonces, no por algo Dios elige a las personas que elige. A mí me gustaría que mi nombre esté en la Biblia, pero no lo tenemos, están ellos. Entonces no podemos subestimar. Y este era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y de fe. Hizo algo muy bueno, ¿no? El tema de exhortar a la comunidad a permanecer fieles al Señor, pero con un ingrediente especial, ¿no? Con firmeza de corazón. Claro. Con firmeza de corazón. Un conector, un conector, pero no, hoy se habla en términos comerciales de network, ¿no? De las redes, de los contactos, LinkedIn, pero este Bernabé fue capaz de cumplir la misión con los hermanos que estaban allí en Antioquía, pero porque cumplía pues unos prerequisitos, hizo una muy buena labor, pero también esto fue, como dice en Hechos 11:25, se fue hasta Tarso para buscar a Saulo, ¿no? Y más adelante habla de que cómo reunieron ofrendas para poder llevar a Jerusalén, porque iban a tener unas necesidades especiales. Entonces, este personaje, Bernabé, que aparece aquí, a mí me parece un papel grandioso, espectacular. Bueno, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Qué bueno. Ahora la pregunta es, ayer justamente tuvimos un Zoom y hablábamos de eso, de la llenura del Espíritu Santo. Y a veces consideramos que no tenemos en plenitud el Espíritu Santo. Que así como los que estaban en Antioquía, que fueron los primeros llamados cristianos, y tal vez no somos tan de Cristo porque no vemos la plenitud de Cristo en nosotros.
porque no hacemos milagros, porque llevamos una vida normal, por un montón de cosas. Pero del momento que aceptamos a Cristo, Cristo vino a nuestro corazón y Él está acá. Él quiere crecer dentro nuestro. El Espíritu Santo también está con nosotros. El tema es que no vemos las manifestaciones porque nosotros no estamos en sintonía con Dios. Y creo que esto es fundamental para muchos. Es decir, es escucharlo y accionar. Este concepto de fe que aclara es porque él tenía fe. Él no es solamente creer en Dios. La fe no es creer en Dios, es creerle. Creerle va más allá, porque yo puedo creer que Dios existe, pero creer en lo que hizo y en lo que va a hacer es otra cosa. Porque la fe tiene que ver con cuestiones concretas. Entonces me dan una palabra, me agarro de la palabra, pero realmente ¿la creo o va a ponerse por obra? Es decir, muchas veces nuestra fe es endeble. Como yo le decía hoy, el concepto de emuná, de poder ver lo que Dios está diciendo, lo que Dios tiene como diseño, lo que Dios habló de una persona, y lo decreto sobre esa persona y ya está. Y después veo que le va mal y esto y lo otro. Dios lo va a hacer porque lo dijo, porque son sus tiempos, no son mis tiempos. En Job decía en un lugar, el Shaddai tiene sus sazones, sus tiempos, su temporada. Él las maneja, no a nuestro tiempo. Entonces nosotros queremos que las cosas funcionen a nuestra manera y que una persona tal vez se sane ya. Un caso, venía una señora, tenía un cáncer con leucemia terminal, le quedaban 2 o 3 meses, y viene para que oremos, viene de otra ciudad, a 300 kilómetros, de Bariloche. Y Dios nos muestra algo, quebrantamos eso, y yo tenía tal nivel de fe que le dije, estás sana, porque entendía que estaba sana, rompiendo eso. Se hizo los análisis, salió sana. Está mal, dijeron los médicos. Se hizo los análisis, no, le volvieron a dar negativo. ¿Por qué yo le había dicho eso? Yo dije lo que Dios me hizo entender que le tenía que decir. El tema es que se sanó. Entonces, a veces no entendemos los tiempos y las formas de Dios. A veces necesita ciertos procesos, pero si Dios dice algo, tenemos que pararnos en eso. Él, Bernabé, era lleno del Espíritu Santo. Lleno significa que está completo. Ahora, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Que es algo que hablábamos ayer en el Zoom también. Viene y me repleta, es como la última gota que colma el vaso. El tema es que yo me quede en esa condición, que no me vaya al mundo, que no me desvíe, que siga en sintonía. Y va a venir otra oleada y me va a inundar más y ya no era que la última gota, viene más y vamos creciendo en nivel de llenura. No hay solamente una llenura y que vivo así. Vivo la vida y a medida que vivo la vida voy teniendo esas experiencias que me llenan y me llevan a otro nivel. Me llevan a un nivel de poder ver espiritualmente, me llevan a un nivel de hablar en lengua, me llevan a un nivel de poder ver allá, de sanar iniquidades, de hacer un montón de cosas que antes no hacía. Y es como un proceso. Y Bernabé estaba lleno. Era bueno y tenía fe. Creo que son condiciones que nosotros tenemos que anhelar. Ser cada día más llenos, tener esas experiencias que nos llevan a otro nivel. Juan, he podido aquí tomar nota de los, digamos, de los aspectos relevantes de este conversatorio de Brian Coffey, de este día. Así rápidamente las que pude tomar, lo que nos recomienda Juan, el César, desde la Patagonia Argentina es, primero, despojarnos para recibir, orar por limpieza, ser hijos para ser aceptos. Venimos con un comisionamiento, ver qué quiere Dios para cumplir nuestro propósito,
que un asunto es la intercesión desde la tierra y otro asunto es la intercesión desde el cielo, de que a veces necesitamos callar y escuchar antes de orar, de reconocer la fuente, de la fe en Munat, que son diseños de Dios para bajarlos a la tierra conforme nos dé la oportunidad, y la obediencia cuando cambia la atmósfera. Son esas perlas preciosas que hemos encontrado en esta plática, en este conversatorio con nuestro amigo Juan el César desde la Patagonia, Argentina. Juan, ¿qué recomendaciones le darías tú en general a los amigos que nos están escuchando para que mejoren su relación con Dios? Si se puede, si, es decir, de que el escucharnos en esta hora, como darles un consejo de cómo avanzar en ese camino, lo que el Espíritu traiga a tu mente, a tu corazón, de querer soltar en este momento. Yo, como le decía, me convertí a los 42 años. Tengo 59. El proceso fue rápido, justamente por la fe, de creerle a Dios. No me importa lo que quiera hacer, yo estoy dispuesto. ¿Sí? Eso hace que Dios empiece a trabajar conmigo. Señor, tengo que perdonar, voy a perdonar. Decime qué tengo que hacer y yo lo hago. Entonces eso hace que el proceso sea más rápido y usted pueda funcionar, digamos, no al 100%, porque el 100% es plenitud con Él, pero usted va a hacer lo que pueda hacer, el resto lo va a hacer Dios. Yo tengo que estar dispuesto. Es necesario un tiempo de comunión con Dios. Ahora, a mí me pasa que tengo muchas actividades, trabajo, tengo familia, un montón de cosas tengo que hacer. Entonces me queda poco tiempo, pero el tiempo es de calidad. Lo otro que hacemos es, si el Señor me dice a las 3 de la mañana, me llama de levantarme, me levanto. Porque algo me tiene que decir, por algo tengo que interceder. Pero me levanto a escucharlo, no a hablar. Porque hablar significa que le voy a contar mis cosas que él ya sabe. Podemos hablar, no digo que no, porque también hablar es hablar. Pero si el Señor me está inquietando por algo, me va a traer porque a mí me habla mucho con la palabra, yo funciono como maestro, entonces le digo algo y me da una palabra, yo la busco y es lo que el Señor quiere que trabaje. Y tal vez hay cuestiones que en 2 o 3 horas resuelve, tal vez hay cosas que me llevan meses trabajarla, pero es constancia. El Señor dice algo y lo dice el Señor. Entonces tengo que estar dispuesto a seguir y ser perseverante, para después decir, bueno, conozco personas que tienen comisionamiento y lo han hecho después de 10 años o después de 25 años. Entonces, el Señor me dice algo, lo tengo que registrar, tengo que tener mi libro de registro, y en algún momento va a venir el comisionamiento. El Señor nos habla por sueños. Yo tengo pocos sueños, pero cada sueño es muy específico y es claro. A mí me pasó una vez que tuvimos que hacer 15.000 kilómetros y teníamos que hacer 2 actividades, una en conjunto con gente de México, allá en la zona de Mexicali estaban, se tuvieron que ir hasta allá, y nosotros acá tuvimos que ir a depresiones debajo del nivel del mar. Nosotros en Península Valdés. El mismo día, en el 2012, me acuerdo, el 28 de diciembre, al mismo día de establecer los mismos decretos. Y pegando esa vuelta de los 15.000 kilómetros para tomar piedras debajo de diferentes fuentes de agua, como que el Señor nos hizo entender que todo ese proceso de obediencia era el que iba a dar el fruto, no lo que nosotros hagamos después, que si nos juntamos o no nos juntamos. Él permitió que hiciéramos cosas que eran imposibles humanamente.
Y en ese entonces me dio un sueño, de un recorrido que teníamos que hacer, que teníamos 24 horas para hacerlos, y ¿sabe qué? Lo descarté. Lo descarté porque pensé, no me puedo perder en una ruta provincial. Y era una ruta de tierra, yo tenía todo el mapa, y lo descarté. Una semana antes del sueño lo descarté. Cuando fui al lugar, aparecieron los dos caminos, 5 kilómetros avanzando, y se empezó a abrir en medio de un salar, y no podía, el GPS me decía, tome campo traviesa, y no podía salir y tomar campo traviesa. Y estaba con el tiempo ajustado, así que seguimos por ese camino. Y ahí entendí que no iba a llegar al último lugar, que era el salar del diablo, que tenía que decir la palabra antes, porque ahí empecé a vivir todas las cosas del sueño que había descartado. Entonces, Dios nos habla, pero tenemos que ser fieles. A veces nos habla con voz audible, a veces nos habla a través de otra persona. Es fidelidad a la palabra de Él, saber que escuchamos su voz, todos estamos capacitados, y el Señor te quiere hablar, te quiere hablar, y quiere tener esa relación contigo, y que vos puedas ser pleno en cada área. Entonces, estemos dispuestos. Creo que ese es el mensaje. Estás dispuesto. Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo y por la participación en este programa de Prayer and Coffee. A nuestros amigos rápidamente les recuerdo poder saber que pueden, que por ahora, mientras tenemos un canal especial para Prayer and Coffee, por ahora esta enseñanza pues va a estar aquí en el canal de William Neira Ministries, dentro de la lista de reproducción Prayer and Coffee, de que tenemos en Facebook 2 herramientas, una página, pero también tenemos un grupo público, donde en ese grupo público que se llama Amigos de Prayer and Coffee podemos tener PowerPoint, PDFs, estudios, ahí les estaremos compartiendo. Y los que sientan de parte del Señor integrarse a estos grupos públicos en Telegram, los amigos de Argentina, los amigos de Perú, de Colombia, de México, etcétera, pueden cada uno pues integrarse a estos grupos públicos. Pues a veces hay necesidades de país, hay cosas específicas que no se pueden citar en esos grupos públicos, pero por lo menos se puede interceder en épocas electorales, cosas globales, celebraciones especiales, y a veces se atienden las necesidades de muchas personas. Juan, muchas gracias, y si quieres cerrar esta parte con una oración donde puedas bendecir a nuestro amable auditorio. Seguro que ahí donde los que nos están escuchando, alguien, el Señor le habrá hablado a muchas personas, pero seguramente a través de esa palabra de oración y de bendición que tú vas a tener en el cierre, el Señor estará hablándole a algunas personas. Bueno. Padre del cielo, estamos en tu presencia, Señor. Tú nos vienes hablando a través de toda esta programación y la programación que ha pasado y las que vienen, Señor. Sí, Señor. Tú nos estás edificando como cuerpo, como iglesia, pero sobre todo, Señor, nos estás llevando a otra dimensión. Sí, Papá, oro por mis hermanos, oro por cada uno de los que está mirando, para que su fe sea incrementada, para que no tengan dudas que tú eres la fuente, eres la única fuente válida, Señor, y que a ti te escuchan y que pueden, Señor, ellos operar, que no es por ellos, sino tú das las fortalezas, das el direccionamiento, y si tú comisionas, Padre, es porque ya está hecha la obra en los cielos, y nosotros simplemente somos los hacedores en la tierra, los que replicamos la obra de los cielos. Así como vino un día Jesús, Señor, y murió en la cruz por nosotros, pero dijo, consumado es, y toda la obra fue realizada. Así nosotros, Señor, tenemos la posibilidad de ser imitadores de eso. Pon en cada uno de nosotros, Señor, tu palabra. Pon en cada uno de nosotros, Señor, ese entendimiento de tu palabra. Pon en cada uno de nosotros la revelación, pero sobre todo, papá, esa fe para poder ser plenos, para poder ver por dónde caminar, qué camino seguir, y venga esa llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta semana que
van a empezar a transitar sea gloriosa en su vida y que puedan decir, a partir del 2 de julio del 2022, mi vida cambió. A partir de que escuché esta prédica, estas oraciones, estas palabras, mi vida fue transformada. Y ya, Señor, hoy, a partir de hoy, hay un cambio en cada uno. Gracias, Papá de los cielos, te amamos. Amén. Bueno, nos despedimos, amados. Gracias a todos. Muchas bendiciones, Juan. Muchas bendiciones para todos nuestros amigos. Un abrazo. Nos despedimos desde Mérida, México, y desde Esquel, Patagonia, Argentina. Bendiciones.